Están ustedes bienvenidos nuevamente, televidentes, a nuestro programa Salud Integral Empresarial del Suroeste. Hoy, como ya es de costumbre en nuestro programa, pues vamos a llegar hasta sus hogares con un programa o con un tema de interés, como ya es habitual en nuestro programa. Bueno, el tema del día de hoy, doctor Mario, enfermedad acidopéptica. Este es el tema que vamos a abordar el día de hoy, así que los invitamos para que no se despeguen de sus televisores, para que nos sigan en todos los municipios del suroeste de Antioquia hasta donde llega la señal de Redesur. Un agradecimiento también a Antena 4 que nos permite llegar con este programa hasta sus hogares. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida al doctor Mario Gaviria para que nos cuente qué es la enfermedad acidopéptica. Claro que sí, Alexander, un saludo para todos los televidentes de nuestro programa, un agradecimiento a Redesur a través de Antena 4 que nos permite estar grabando y estar llegando a sus hogares, Atelier Proyectos, que siempre nos ha acompañado desde el inicio de nuestro proyecto de educación en salud a través de este programa y desde nuestros proyectos pues de consulta, laboratorio y ahora pues con la formación de la IPS-CIES. Televidentes, hoy vamos a hablar de enfermedad acidopéptica. La enfermedad acidopéptica, para traducirlo al español, al conocimiento de la gente, a un lenguaje más comprensible, al lenguaje común, es todo lo que enmarca las gastritis y las enfermedades del estómago y la primera porción del tubo digestivo, que sería el esófago. Entonces, eso es el tema de hoy: gastritis, enfermedad acidopéptica, que tiene que ver con toda la parte pues de esos dolores, de esas molestias que aparecen en el estómago, en el esófago, en lo que llama la gente la boca del estómago, ese reflujo, esa agriera, que es como lo conocemos en el lenguaje común, popularmente. Claro que sí, Alexander. Bueno, doctor, contémosle a nuestros televidentes cuáles son esos síntomas que uno ya pues ha escuchado, porque bueno, hablar de úlceras, cierto, pues como muy común, pero cuáles son los síntomas más comunes en los pacientes y bueno, la manera como se manifiesta esta enfermedad acidopéptica o úlcera, pues como se le conoce popularmente. Muy bien, en las gastritis y en las enfermedades de nuestro estómago vamos a tener diferentes momentos, diferentes diagnósticos, pero van relacionados hacia lo mismo, ¿sí? Son básicamente inflamaciones de la mucosa gástrica, que incluyen inflamaciones del esófago cuando hay reflujo, inflamaciones del estómago o de la mucosa del estómago cuando hay gastritis o ulceraciones, y tienen que ver con una alteración en la relación de la producción de ácido y la producción de la mucosa protectora. Nuestro estómago tiene una capa protectora que ayuda a que esos ácidos que él mismo produce sean solo para la digestión de los alimentos y no lo maltraten a él. Cuando hay un desbalance por diferentes razones o hay una pérdida de esa capa protectora, en algunos lugares se van a presentar las incomodidades, las molestias que vamos a llamar gastritis. La gastritis normalmente se acompaña de dolor en la parte alta del abdomen, lo que llamamos la boca del estómago, en realidad es el área donde está el estómago. Es un dolor que casi siempre es urente, o sea, un ardor, es un dolor tipo ardor, como una sensación de pesadez, de llenura, o otras veces hay una sensación de vacío, de tengo mucha hambre pero no logro saciarlo, no logro llenarme. Es un dolor que tiene dos características, o mejora con los alimentos o empeora con los alimentos. Eso depende del punto donde esté ubicada la ulceración o la gastritis. No vamos a profundizar sobre el tema, pero van a llegar pacientes a nuestros consultorios que mejoran cuando consumen alimentos, entonces les da el ardorcito antes de comer, y pacientes que empeoran al consumir los alimentos, les da el ardorcito después de comer, y eso depende de la ubicación de la lesión. Ahí también se enmarcan la dificultad de ese esfínter esofágico inferior o cardias, que en realidad la gente lo llama la boca del estómago. Es ese músculo que se cierra para que los alimentos solo bajen y no se devuelvan. Entonces empieza a perder esa capacidad de cierre y se presenta el retorno de alimentos por el tubo digestivo, por el esófago, y el retorno de ácidos gástricos, y eso se va a transformar en un reflujo. Y ese reflujo también va a hacer que esa sensación de ardor se sienta en la parte posterior del esternón, o sea, que le suba un ardorcito desde el estómago hacia la boca, un mal sabor, un mal olor, la boca se pone seca.
El paciente con gastritis también puede tener problemas que se relacionen con el resto del tubo digestivo, o sea, con el intestino irritado, porque no va a haber un proceso de digestión adecuado, ¿sí? En muchos casos presentan sangrado y ese sangrado se refleja en vómito con sangre, con pintas o con grandes cantidades de sangre, inclusive coágulos, o con deposiciones con sangre que en realidad no se van a ver rojas, sino que cuando las deposiciones son muy altas se van a ver negras, ¿sí? Y ahí es cuando decimos, o como lo dice la gente en el común, se estranguló la úlcera, empezó a sangrar, porque la úlcera llegó a un punto donde cogió una venita, cogió una arteria, un vasito que transportaba sangre y empieza a sangrar. Pues ya es un estado muy avanzado. Ya son estados más avanzados o momentos más críticos de la enfermedad. No necesariamente un paciente tiene que tener un estado avanzado de la enfermedad, sino un momento crítico, ¿sí? Digamos, yo venía sano, pero por error cogí el frasco que decía Gatorade y no tenía Gatorade, sino que tenía un ácido. Y me lo tomé. Y entonces generé una ulceración y esa ulceración empezó a sangrar. Que es una lesión realmente, la úlcera es una lesión. Es un punto donde se lesionó la mucosa gástrica, donde se perdió la protección y donde la mucosa se peló, se lastimó, se laceró, está inflamada, ¿sí? Y muchas veces puede estar erosionada, o sea, puede haber pedazos que se hayan perdido. Entonces, básicamente, esos son los síntomas, Alexander. El dolor puede verse en la parte alta del abdomen, pero también se puede ir hacia la parte posterior de nuestro cuerpo, hacia la espalda, porque la úlcera esté en la parte posterior de la mucosa gástrica. ¿Sí? Claro que sí. Depende de la ubicación de todas maneras de la úlcera, los síntomas, pero esos son los síntomas grandes con los que casi siempre el paciente consulta. Casi siempre se relaciona con cambios en su vida. Hombre, yo tuve una fiesta y tomé mucho licor, o estoy fumando mucho, tuve una comida grande, muy aliñada, muy irritante, muy grasosa, me tomé por error una sustancia, o por voluntad, que también se ve, ¿sí? Unos intentos suicidas donde la niña se toma el limpio, el muchacho se va y se toma el veneno. Sí, después de una decepción amorosa. Exacto. Entonces ya viene la molestia gástrica intensa y en realidad es fácil diagnosticarla, ya vamos también a hablar en el programa anterior de Colon de los temores de la gente sobre el tema. Bueno, si bien la enfermedad es fácil de diagnosticar, hablemos de cuáles son como entonces las causas más comunes digámoslo, de esta enfermedad, ¿cierto? ¿Cuáles son como, digámoslo, las prácticas que pueden de alguna manera llevar pues a la manifestación o a que esta enfermedad sea mucho más severa, ¿cierto? O sea, que cuáles son, en palabras como concretas, las causas de la gastritis o las causas más comunes, ¿cierto? Para compartir con nuestros televidentes. Alexander, volvemos a lo mismo, los factores estresantes. La gastritis y el estrés van de la mano. No todos los pacientes con gastritis tienen estrés, pero sí la mayoría de los pacientes con estrés crónico o intenso desarrollan gastritis. Y estrés no solamente de estar pensando en la novia que me dejó, sino también las jornadas de trabajo largas donde de pronto no logro consumir los alimentos de la manera adecuada, tengo que comer a la carrera, no tuve tiempo de comer. Pasan espacios largos de ayuno, mayores a los esperados. El paciente que desayuna, almuerza, pero no tiene cena y pasa desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la mañana del siguiente día sin comer. Que consume productos muy irritantes, muy aliñados, con mantecas quemadas, reutilizadas. Diciembre, sí, claro. Diciembre sería un mes. El mes ideal donde de la gastritis. Estamos más expuestos a los aunque se dan cuenta factores, a los factores de riesgo. Nos damos cuenta en enero. Sí. El licor, la ingesta de licor, el cigarrillo, hablábamos ahora, algunos medicamentos, sí. Entonces hay pacientes que, me tomé un ibuprofeno del naranjadito y eso me cayó muy mal y sí, en realidad. La práctica de la automedicación. La automedicación, claro. También puede incidir. Claro, sí. Entonces hay muchas cosas que van a llevar a causar gastritis. Ahí es enseñarle al paciente a tener cuidados, alimentarse en los horarios que corresponde, evitar esas comidas o solo utilizarlas muy ocasionalmente. Hombre, hoy es mi cumpleaños y me voy a comer un frito y me voy a tomar unos tragos, no hay problema, ¿cierto? Pero que no se vuelva una costumbre diaria.
Claro que sí. Bueno, doctor, ya hablemos entonces de qué tipo de personas son las más, digámoslo, predispuestas o que tienen más riesgos de padecer esta úlcera, este tipo de enfermedades, estas úlceras, o básicamente todos, considerando pues que estamos expuestos a los factores, ¿cierto? O hay a un tipo de persona, bien sea por edad o por género, en la cual se puede manifestar de manera pues como más fuerte, ¿cierto? La úlcera. Se ve más en adultos en la edad media por los hábitos poco saludables, ¿sí? En los adultos de edades mayores por la ingesta de muchos medicamentos, porque tienen muchas enfermedades, sufren de la presión, del azúcar, del colesterol, de la tiroides y empiezan a tomar muchos medicamentos. Hoy se ven los jóvenes por los malos hábitos que están generando, la drogadicción, el licor, las salidas de casa donde no hay buena alimentación, y lastimosamente cada vez más se ven los niños. Cada vez tenemos más niños con gastritis por malos hábitos que se heredan de los padres, por el sedentarismo. Hoy el estar pegado a un computador, el estar pegado a una tablet, a un celular, está dejando a esos niños en casa y no les está permitiendo hacer la actividad física que hacíamos antes. Y está aumentando los niveles de estrés en los niños, y han empezado a aparecer un montón de enfermedades que no tendrían por qué tener o que en el pasado no tenían, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que han llevado a variar la presentación de la enfermedad, y ya es difícil dar un grupo de edad en realidad, porque ya vemos que en todos los grupos de edades se presentan las gastritis. Bueno, doctor, considerando que los síntomas, ya se habló pues, de los síntomas que son como muy evidentes y que las causas son diversas, entonces hablemos del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de enfermedad? Muy bien. Antes del tratamiento vamos a hablar una cosita sobre el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Una gastritis se diagnostica clínicamente. ¿Qué es un diagnóstico clínico? Es el paciente me cuenta una historia, yo le hago un interrogatorio sobre esa historia, tratando de buscar otros detalles, de buscar alarmas, o puntos que me determinen más fácil el diagnóstico y la enfermedad de la enfermedad, y el examen físico. Sobre eso se hace el diagnóstico en el 95% de los casos, y eso lo quiero dejar claro porque muchos pacientes esperan un montón de cosas del médico. Mándeme exámenes, mándeme endoscopia, mándeme ecografía, mándeme examen de popó, examen de sangre, examen de esto, de lo otro y de aquello. No, en una gastritis, y en la mayoría de las enfermedades, en el 95% de los casos tu médico debe tener una idea diagnóstica clara en medio del interrogatorio y del examen físico. De lo contrario, y lo decía un profe mío muy querido de la de Antioquia, devuélvase para la universidad, doctor. Y no es un ataque a los colegas, no, por el contrario, es para que los pacientes entiendan por qué muchas veces el médico no les mandó el examen, por qué prefirió hacer un tratamiento inicial, y es lo más sano. Entonces, el médico debe, al diagnosticar una gastritis, sí, que no haya banderas rojas, que ya las hablábamos, o sea, esas alarmas que hacen pensar en cosas más graves, debe hacer un tratamiento. Si ese tratamiento inicial con un paciente juicioso, porque eso también hay que aclarar, el paciente tiene que poner de su parte. La mitad del tratamiento lo hace él, la otra mitad lo hago yo. Yo mando los medicamentos, pero mando las recomendaciones. Un paciente que cumple las recomendaciones y se toma los medicamentos como son y no mejora, al cabo de 15, 30 días no ha mejorado, al día 30 todavía tiene los síntomas, o mejoró parcialmente, o mejora, pero recae rápidamente, ese paciente va a necesitar exámenes. Ahí sí empezamos a buscar. ¿Cuáles son las causas más comunes de que un tratamiento falle? El primero es la mala adherencia al tratamiento, o sea, el paciente que no hace lo que tú le dices. Tú le pides, hombre, por estos días no tomes traguito, cuídate con los alimentos, vamos a hacer ejercicio, vamos a consumir líquidos, frutas, vamos a consumir mucha fibra, te vas a tomar esta pastilla antes del desayuno, te vas a tomar esta otra más tarde, vamos a estar más tranquilos, a buscar horarios de descanso, a tener jornadas menos largas de trabajo, etcétera. Y ese paciente no cumple, esa es la primera causa de falla. Entonces el paciente no debe buscar otro médico, no debe buscar exámenes, sino que debe buscar en sí mismo por qué falló el tratamiento. Primera causa de falla. La segunda y la tercera son muy sencillas. Una de ellas es el Helicobacter pylori, que es un bicho que adquirimos en los alimentos. Se considera que el Helicobacter pylori lo puede tener el 90% de la población colombiana, pero solo le va a hacer daño o va a maltratar aquellos intestinos, aquellos estómagos que tengan pérdida de la protección. Esa mucosa tiene una capa de moco que cuando se pierde el Helicobacter logra penetrar y ahí es cuando hace daño, de resto no. Entonces si yo tengo Helicobacter yo no tengo gastritis, yo no tengo úlcera,
yo no tengo pérdida de esa capa, yo no tengo problema con el Helicobacter, que viva allá, no me va a hacer ningún daño. Pero la paciente que ya perdió esa pérdida de la capa, entonces sí. ¿Y cómo se diagnostica? Se diagnostica por medio de unos test o a través de una endoscopia. Entonces, básicamente a través de una endoscopia donde se hacen unos test que los hace el endoscopista o una biopsia donde se encuentra. Entonces, la endoscopia no es la primera opción, es entre la segunda y la tercera, porque hay otra causa de no mejoría que es los cálculos en la vesícula o los problemas hepáticos. El hígado graso y los cálculos en la vesícula son otra de las causas que no permite que el paciente mejore. Y ese se diagnostica más fácil por medio del examen físico y por medio de un examen no invasivo que es la ecografía, que se hace por encima de la piel, por encima del abdomen. Entonces muchas veces yo prefiero que mi paciente se haga primero una ecografía, que no ve estómago, pero sí puede ver cálculos, sí puede ver un hígado graso. Y con eso soluciono el problema, porque ya voy a enfocar mi tratamiento hacia eso. Y dejo la endoscopia como última opción. Ya eso lo hablábamos en el tema pasado, cuando hablábamos del síndrome del colon irritable, sobre Claro que sí. dejar ese procedimiento que es sumamente, digamos, invasivo, ¿cierto? Como última opción, ¿cierto? O sea, que aplica nuevamente la recomendación, ahora que estamos hablando pues de las úlceras, ¿cierto? O de la enfermedad ácido péptica. Claro, y no estoy mandando a decir que no vamos a hacer endoscopias. Sí las vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con juicio, con seriedad, con orden. Con un fundamento. Con responsabilidad, con fundamentos, con argumentos. Mi paciente no mejoró con el tratamiento y se cuidó, fue juicioso. Yo hice un tratamiento bien hecho. Le hice ecografía y no le encontré nada más, hacer una endoscopia definitivamente y no hay discusión. Y vamos a hacer una endoscopia bien hecha. ¿Sí? Y yo siempre le digo al paciente, hombre, no busquemos las más baratas, busquemos las más buenas, porque la endoscopia no es solo que te pasen un tubo por la boca, es que alrededor de ese individuo que te está pasando el tubo por la boca hay un equipo de trabajo preparado para cualquier circunstancia, porque esto no nos lo dicen cuando nos van a hacer una endoscopia, pero cuando me pasan el tubo por la boca hay riesgos, se puede romper el esófago, ¿y qué voy a necesitar? Un quirófano, un servicio de urgencias, de pronto un cirujano, de pronto, muchas posibilidades. Cuando me pasan un tubo por la boca puede haber una descarga vagal y eso me puede provocar una baja en la presión, una baja en la frecuencia cardíaca. Inclusive, si yo tengo algún antecedente o algún problema puede generar un paro cardíaco y va a necesitar un equipo de reanimación. Entonces siempre le digo a mis pacientes, hombre, vamos a hacernos las endoscopias cuando estemos completamente seguros que las necesitamos, ¿sí? Si llegara el paciente a tener un cáncer gástrico y yo me demoro 15 días más para hacer la endoscopia, eso no iba a cambiar el diagnóstico, no iba a cambiar el pronóstico. No es que ese paciente en esos 15 días se iba a salvar del cáncer gástrico, no, lo iba a tener. Y el proceso va a ser el mismo y el tratamiento ofertado es el mismo y las probabilidades van a ser las mismas, eso no va a cambiar la historia. Y fuera de eso, si yo veo banderas rojas, pues lo primero que hago es la endoscopia, es cambio mi protocolo. Tenga el tratamiento y tenga la orden de la endoscopia y se me la hace esta misma semana. Eso le he dicho a algunos pacientes. ¿Por qué? Porque veo banderas rojas. Signos de alarma, signos que me ponen a dudar. Pero entonces la endoscopia, busquemos que sea la última opción, que el médico esté completamente seguro de la necesidad, que no sea por capricho del paciente o porque el vecino le dijo hágase una endoscopia que a mi hijo le salió no sé qué. No, claro, sino porque ya hay un fundamento clínico y que sea en un lugar seguro, una clínica que cumpla con todo, que tenga un servicio de urgencias, que tenga quirófano, que tenga urgentólogo, equipo de reanimación, que tenga cirujano, por si acaso. Eso es como cuando compro el baloto, de pronto me lo gano. Entonces cuando yo me hago una endoscopia, de pronto estoy de malas y yo soy la persona. Claro. Lo digo porque me ha pasado, tengo paciente que hizo descarga vagal durante una endoscopia y hubo que reanimarlo. Pues yo no estaba ahí, pero sí conozco al paciente, es uno de mis pacientes. Tengo un paciente al cual se le rompió el esófago y estuvo 20 días hospitalizado, por suerte está en una de las mejores clínicas de Medellín. Allá le pasó. ¿Fue culpa del endoscopista? No, suerte. Es una suerte, es una lotería, que no sabemos cuándo nos vamos a ganar. Yo no sé que yo sea el de malas, que tengo tanto reflujo que mi esófago está muy frágil y se rompió. Y había una vena cerca importante, una arteria importante, y hay una varices esofágica porque tomaba mucho traguito y se rompió y empecé a sangrar de lo lindo y casi no paran el sangrado y me tuvieron que poner sangre. Eso puede pasar en la endoscopia. Entonces, hombre, hagamos un proceso juiciosos, no nos aceleremos, no lleguemos exigiendo el examen. Muchas veces el paciente llega bravo porque fueron al hospital y el médico no le mandó la endoscopia de entrada. No, es que el médico está haciendo un proceso juicioso. Lo que pasa es que muchas veces el paciente cambia de médico. Entonces él ya espera que este segundo médico haga el segundo paso, no, él va a ser el primero.
Por eso siempre les digo, hagamos el proceso con nuestro médico. Fui, consulté, no me mejoré, doctor, no me mejoré, ¿qué hago? Me hago ya la endoscopia, no, vamos a hacer este examen y la ecografía. Salió esto, vamos a tratarlo. No salió nada, pero sigues con el problema, vamos a hacer una endoscopia. Ese es el proceso más o menos, Alexander, y el tratamiento pues ya se enfoca según la necesidad del paciente, casi siempre con inhibidores de bomba de protones y otros ayudantes como la milantas, el sucralfato. Hay muchas opciones y uno va variando en la medida del tiempo para no agotar, para no generar molestia, resistencia. El paciente cansa de usar algunos medicamentos y que ha visto que no funcionan, entonces uno los mejora, busca otras opciones que tengan mayor potencia y eso. Pero básicamente depende de que el paciente sea juicioso en contar la historia, que se deje examinar y el médico haga un proceso juicioso de examen clínico, que hagamos un tratamiento en conjunto, paciente y médico. Y si no hay mejoría, que hagamos los exámenes que sean necesarios. No vamos a negarle un examen a un paciente, porque no es justo tampoco lo que pasa en Colombia con nuestro sistema de salud, que no es el médico el que niega el examen, sino el sistema, y cuando le entregan el examen al paciente ya sí es tarde, 1 año y medio después ya es muy tarde. Ya cuando la enfermedad está en un estado avanzado, que puede ya poner en riesgo pues la vida del paciente. Y como les digo, no es tan común tener una gastritis y desarrollar un cáncer gástrico. En realidad no es tan común. Y se demora. Se cree que el Helicobacter pylori, que es uno de los factores que está asociado al desarrollo de cáncer gástrico, se demora entre 10 y 20 años en desarrollar el cáncer gástrico. Hombre, esto es un cóctel. Y en el cóctel necesitamos varios ingredientes, pero hay que mezclarlos bien. Entonces, yo tengo una genética de cáncer gástrico. Listo, con usted vamos a estar más alerta. Pero no significa que vas a desarrollar el cáncer gástrico. De pronto necesitas un empujoncito. Fumo. Ahí tengo un empujoncito. Tengo Helicobacter. Ahí tiene otro empujoncito. Me automedico y tomo medicamentos a diestra y siniestra. Otro empujoncito. Trabajo construcción y estoy expuesto al asbesto. Otro empujoncito. Y así lentamente el paciente se va dando empujoncitos. Entonces en ese paciente pues sí se entrará a hacer primero la endoscopia. De entrada, sin temores. Pero con cada paciente hay que hacer el proceso. Bueno, televidentes, yo pienso que queda bastante claro entonces que si no queremos que ese procedimiento que resulta pues como tan aterrador como lo de la endoscopia sea la primera opción, pues depende de nosotros, de seguir las recomendaciones del médico, facilitarle a nuestro médico de cabecera un buen proceso de diagnóstico, contándole, ¿cierto?, cuáles son nuestros hábitos alimenticios, cuáles son nuestros hábitos diarios de vida, ¿cierto?, de trabajo, ¿cierto?, y bueno, ya posteriormente pues siguiendo las recomendaciones de nuestro médico para que de esa manera pues la enfermedad no llegue pues a una etapa crítica donde sea inevitable ese procedimiento invasivo que, como ya lo dijo el doctor, debe realizarse cuando exista el fundamento y también en un sitio que cumpla con ciertas características o especificaciones para garantizar, digámoslo pues, la integridad física del paciente, ¿cierto? Bueno, doctor, finalmente ya para terminar con este programa, recomendaciones que deberían ir más como asociadas tal vez a, digamos, a la alimentación, ¿cierto? ¿Cuáles son esas recomendaciones para las personas que ya tienen los síntomas, digámoslo, de gastritis, que están en ese proceso de tratamiento? ¿Qué les diría para que...? Lo que venimos hablando, confíen en su médico, hablen con su médico, pregúntenle si hay mejores opciones de tratamiento, si hay medicamentos más buenos que los que nos puede dar un POS, porque el POS es muy claro, deficiente. Y da medicamentos de baja calidad muchas veces. Entonces el problema no es el omeprazol, sino el laboratorio. Entonces confíen en su médico, hablen con él, cuéntenle la historia, tengamos una alimentación más sana, evitemos esas comidas irritantes, esas comidas aliñadas, esas comidas que están reprocesadas, que tienen un montón de conservantes. Hagámonos los exámenes que nos mandan, no dejemos el examen guardado, la orden del examen por ahí guardada, por si acaso me vuelve a dar el dolor. Si el médico mandó el examen es por un criterio, por un juicio clínico que uno espera que se haya hecho de la mejor manera. Y bueno, hacer consulta temprana sobre todo. Todo lo que se haga a tiempo va a ser mejor y va a ser más fácil de controlar. Y ya despidamos de nuestros televidentes porque yo creo que no acabó el tiempo. Un abrazo para todos. Los esperamos en nuestras redes, en nuestros sitios de atención, en la IPS CIES, en Salud Jardín, con nuestros colegas que también hacen un proceso muy bueno en las diferentes
partes en el municipio de Jardín, en el hospital, en el municipio de Andes, también en la institución hospitalaria y en los consultorios particulares y en todos los municipios del suroeste. Un abrazo para todos los televidentes, un agradecimiento a Antena 4 y a Redesur y a ti, Alexander, por todo tu acompañamiento. Gracias, doctor Mario. Así que nos despedimos de ustedes, amables televidentes. Enfermedad acidopéptica o gastritis fue el tema del día de hoy. Los invitamos para que nos acompañen en nuestras redes sociales, para que si quieren repetir este programa, pues en Facebook o en YouTube lo encontrarán, Salud Integral y Empresarial del Suroeste. Así aparecemos en redes sociales. Pero también los invitamos para que recomienden algún tema. Si tienen algún tema en mente que les gustaría que fuera abordado por el doctor Mario, pues escríbanos en nuestra cuenta de Facebook y con gusto estaremos programando un programa, valga la redundancia, para abordar ese tema que a ustedes les interese. Muchas gracias y los invitamos para que nos acompañen en un nuevo episodio de Salud Integral y Empresarial del Suroeste. Un saludo para todos.